En este video vamos a analizar la guía para trazar la gráfica de una función racional y lo primero que tenemos que recordar es que la función racional f de x siempre es igual a p de x sobre q de x, es decir, relaciona un cociente. Con respecto al polinomio p de x, que es el que está en el numerador, este polinomio tiene como coeficiente principal a subíndice n y es de grado n. Y con respecto al polinomio q de x que se encuentra en el denominador, este tiene un coeficiente principal b subíndice m y tiene un grado m. Esto lo subrayo porque en unos pasos que vamos a ver un poco adelante en el video, esta n, esta m, esta a y esta b tienen mucho que ver. Entonces les pido que lo recuerden. Entonces hago énfasis en que p de x es un polinomio de grado n y q de x es un polinomio de grado n. Voy a ver todos los elementos que existen en una gráfica o que pudieran existir en una gráfica de una función racional. Y para explicarlos me voy a valer de una serie de polinomios diferentes entre sí que me van a servir para explicar cada uno de los elementos. Y voy a empezar primero con el elemento que se llama hueco, que como ya sabemos es un solo punto dentro de mi gráfica, es un punto que está abierto, es decir, es una interrupción de la gráfica racional. Matemáticamente, ¿cómo me doy cuenta de que existe un hueco en la gráfica de una función racional? Me voy a dar cuenta porque f de x va a tener factores comunes en el numerador y en el denominador. Y si yo me fijo en este ejercicio que tengo aquí, en este primer ejercicio, yo tengo que la función f de x es igual a 3x menos 1 sobre x menos 2. Si yo observo tanto el numerador como el denominador y los comparo, me voy a dar cuenta de que no existen factores comunes en esta función racional. Y si no existen factores comunes en esa función racional, la conclusión aquí sería que no existe hueco. Sin embargo, si yo me voy ahora al ejemplo de esta función racional que está aquí, yo a primera vista no encuentro factores comunes porque ni siquiera en los polinomios que tengo están en función de factores, sino están en función de términos. Entonces lo primero que yo tendría que hacer es tratar de ver si factorizando obtengo factores que sean comunes. Me voy a ir primero al numerador. Voy a analizar primero el numerador y voy a factorizarlo. En el numerador tengo dos factores. Este es x y este es x, este es signo más y este es signo más. Y ahora voy a buscar dos números que multiplicados me den 6 y que sumados me den más 5, que serían 3 y 2. Me voy ahora al denominador. Y tengo de nuevo dos factores, xx más, y el segundo signo sería la multiplicación de este más por este menos, que es menos. Y finalmente voy a buscar dos números que multiplicados me den menos 2 y que sumados me den 1. Y la respuesta sería 2 por 1. Y si ustedes se fijan, después de esta factorización, yo me voy a checar el numerador y el denominador nuevamente para ver si hay factores comunes. Ahora sí tengo factores, dos factores en el numerador y dos en el denominador. Y hay dos factores comunes que se repiten en el numerador y en el denominador, que es x más 2 y x más 2. Al yo tener estos factores comunes, en este momento yo ya sé que sí existe un hueco. Ahora el chiste es obtener en qué punto existe ese hueco y es lo que vamos a ver enseguida. Entonces tengo yo mi polinomio, el cual ya factoricé. Y si ustedes se fijan en este tipo de funciones en donde existen huecos, yo siempre voy a trabajar con la función que esté simplificada, es decir, simplifico y la función con la que voy a trabajar va a ser la función que queda después de la simplificación, que es x más 3 entre x menos 1.
Lo que sigue ahora es que voy a encontrar la abscisa del hueco y posteriormente la ordenada. Les recuerdo que en un punto de una coordenada, que es x, y, x se llama abscisa y y se llama ordenada. En otras palabras, voy a encontrar x y y para encontrar el punto donde está el hueco. Entonces, la abscisa, que es la x del punto, es el valor de x que se obtiene del factor común igualado a 0. ¿Cuál es mi factor común? Mi factor común es x más 2. Entonces voy a igualar mi factor común, que es x más 2, es igual a 0. Y el valor de x que obtengo de ese factor común es la abscisa del punto del hueco. Sería x igual a menos 2. Una vez que tengo la abscisa, ahora voy a encontrar la ordenada, que es el valor de y del punto. Y la voy a encontrar sustituyendo el valor de x en la función simplificada. Entonces, mi función simplificada es la siguiente. F de x es igual a x más 3 sobre x menos 1. Como yo voy a sustituir el valor de x que encontré, que es menos 2, en mi función, entonces lo que voy a encontrar es f de menos 2. Y en donde encuentre x voy a sustituir el menos 2, entonces me quedaría menos 2 más 3 sobre menos 2 menos 1, y esto me va a dar 1 sobre menos 3. Y entonces el punto donde yo tengo mi hueco va a ser la abscisa, que encontré que es x igual a menos 2, sería menos 2, coma la ordenada que acabo de encontrar, que es menos 1/3. Y ese está el punto en donde yo encuentro el hueco. Posteriormente este hueco se va a graficar en la gráfica con un punto que está sin rellenar, para ejemplificar que esto sería el hueco. El siguiente elemento que voy a analizar es cómo obtener las intersecciones con los ejes x y y para mi función racional. Y lo primero que voy a analizar es la intersección o las intersecciones, porque pueden ser más de una, con el eje de las x. ¿Cómo lo obtengo? Yo voy a obtener estas intersecciones con el eje de las x haciendo f de x igual a 0 y voy a despejar x. Entonces voy a hacerlo primero con este ejercicio y luego lo voy a hacer con el que tengo a un lado. Tengo f de x igual a 3 sobre x cuadrada menos 9. ¿Cómo encuentro las intersecciones con el eje de las x? Pues hago que f de x valga 0. Aquí está f de x y va a valer 0. Y posteriormente voy a despejar x de mi expresión. Como mi x está en el denominador, todo el denominador que está dividiendo al 3 tiene que pasar multiplicando al 0. Y me quedaría 0 por x cuadrada menos 9 igual a 3. Como cualquier cosa multiplicada por 0 da 0, entonces me quedaría que 0 es igual a 3. Y como mi variable desapareció, esto lo que me indica es que no hay intersección con el eje de las x. Ahora, vamos a suponer que yo tengo ahora esta función racional. F de x es igual a x más 4 sobre x menos 1. El procedimiento para sacar la intersección con el eje de las x, porque voy a hacer lo mismo, es el mismo que el problema que tengo a un lado. Convierto f de x en 0 y lo igualo a la expresión racional que tengo. Después, como voy a despejar x, todo el denominador que está dividiendo a x más 4 lo voy a pasar multiplicando y me quedaría 0 por x menos 1 es igual a x más 4. Como cualquier cosa multiplicada por 0 da 0, me quedaría entonces que 0 es igual a x más 4. Pero aquí, a diferencia del problema que tengo a un lado, sí puedo despejar la x no desaparece. Entonces, para despejar x, este 4 que está sumándolo va a pasar restando al otro lado. Entonces me quedaría que menos 4
es igual a x, o x es igual a menos 4 usando la ley reflexiva de la igualdad. Y entonces me doy cuenta que aquí en este caso sí tengo un punto de intersección con el eje de las x, que sería menos 4, que es el valor de x que obtuve para cuando f de x valía 0, o para cuando y valía 0, porque acuérdense que f de x y y son lo mismo. Ojo con esto. Muy bien. Ahora, una vez que ya encontré la intersección con el eje de las x, ahora voy a encontrar la intersección con el eje de las y. Y la intersección con el eje de las y se obtiene haciendo x igual a 0 y obteniendo el valor de f de x. Y el punto de intersección será P 0, y. Vamos a ver este ejercicio primero. Tengo f de x es igual a 3 sobre x cuadrada menos 9. Para obtener la intersección con el eje de las y, hago que x se haga 0. Entonces quedaría f de x es igual a 3 veces 0 al cuadrado menos 9. Y obtengo el valor de f de x. Entonces f de x va a ser igual a 3 entre menos 9, en donde f de x va a ser igual a menos 1/3. Como el valor que yo obtuve fue el de f de x, que es y, entonces el punto de intersección sería lo que vale y, que es menos 1/3, y el valor que yo le di a x, que fue de 0. Entonces este es el punto de intersección con el eje de las y para esta función que analicé aquí primero. Ahora me voy a ir al problema que tengo a un lado, en donde yo tengo la función f de x igual a x más 4 sobre x menos 1. En este caso voy a hacer exactamente lo mismo. Como quiero intersección con el eje de las y, entonces voy a hacer que x en mi expresión se haga 0. Y me queda 0 más 4 sobre 0 menos 1. Y entonces obtengo el valor de f de x, que va a ser igual a menos 4. El punto de intersección entonces sería 0, que fue el valor que le di a x, porque tengo que sustituir aparte en todas las x que yo tenga, coma, el valor que obtuve de f de x, que es y, que es menos 4. Otro elemento que tengo que obtener para mi función racional es las asíntota o asíntotas verticales, porque puede haber más de una. Lo que tengo que hacer para obtener las asíntotas verticales es igualar q de x igual a 0 y resolver el polinomio que obtuve. Voy a hacer primero este ejercicio. ¿Quién es q de x? El denominador. Entonces voy a tomar mi denominador y lo voy a igualar a 0. Y resolver el polinomio quiere decir despejar la variable que quedó, y la variable que quedó es x. Entonces voy a tener que x al cuadrado va a ser igual a 9. Para quitar el cuadrado saco raíz y en este momento aquí quedó más menos. Cuadrado con raíz se cancela y me queda más menos la raíz de 9, en donde tengo que x es igual a más menos 3. Entonces yo aquí tengo dos asíntotas verticales. Una que está en x igual a 3 y otra que está en x igual a menos 3. Por eso mencionábamos hace ratito que podemos tener más de una asíntota vertical. Muy bien. Entonces ahora me voy a realizar el segundo ejercicio, que es este que tengo aquí. Si yo tuviera esta función racional y quiero sacar las asíntotas verticales, hago exactamente lo mismo que hice en el problema que tengo a un lado. Tomo el denominador, que es q de x, y lo igual a 0. Y resuelvo para la variable que me quedó, en donde tengo que x es igual a 1. Aquí tengo una sola asíntota vertical, en donde la ecuación de esa asíntota es x igual a 1. Y ahí la tengo que dibujar. Finalmente hay otro elemento que también necesito para graficar mi función racional, que es las asíntotas horizontales. Puede ser una o más de una. Y la manera en que la podemos sacar es la siguiente. Va a ser por medio de una comparación. Comparación entre los grados del polinomio p de x
contra el grado de polinomio de q de x. Y les recuerdo, porque ya lo habíamos visto, que el grado del polinomio p de x va a ser n y el grado de polinomio del denominador, que es q de x, es m. Y que el coeficiente principal de p de x es a y que el coeficiente principal de q de x es b. Esto ténganlo en mente porque lo voy a usar ahorita. Muy bien. Hay tres reglitas para las asíntotas horizontales. La primera dice que si comparo n y m, que son los grados de los polinomios, y n es menor que m, el eje de las x es una asíntota horizontal y la ecuación es y igual a 0. Entonces, fíjense, yo de inicio tengo este polinomio que tengo aquí, 3 entre x cuadrada menos 9. ¿Cuánto vale n, que es el grado del numerador? Pues va a valer 0 porque ni siquiera hay variable. ¿Sí? Aquí es como si yo tuviera 3x a la 0 porque 3x a la 0 es 1 y 1 por 3 da 3. Entonces, n va a ser de grado 0. Y contra eso, yo tengo que en el denominador m es de grado 2. ¿Sí? Y entonces, como n es menor que m, entonces la asíntota vertical queda sobre el eje de las x con ecuación y igual a 0. Ahora, ¿qué pasa cuando en la comparación yo me doy cuenta que n es igual a m? Entonces yo voy a tener una asíntota de ecuación y igual a subíndice n entre b subíndice m. Entonces tengo este ejercicio aquí. Y tengo que f de x es igual a 3x más 4 y entre 2x menos 1. Si yo comparo los grados, el grado de esta función, el grado de este polinomio, perdón, del numerador es 1 y el grado del polinomio del denominador también es 1. Como n es igual a m, en este caso, entonces la ecuación de la asíntota horizontal va a ser y igual a el valor del coeficiente principal del numerador, que es 3, entre el valor del coeficiente principal del denominador, que es 2. Y entonces esto quiere decir que yo tengo una asíntota en y igual a 3 medios, que es mi asíntota horizontal. Gráficamente, si yo tengo esto, entonces 3 entre 2 es 1.5, yo tendría una asíntota aquí con valor de y igual a 3 medios, que es una asíntota horizontal. Esto es en el caso de que n sea igual a m. Entonces hago la división entre los dos coeficientes principales y esta es la ecuación de la asíntota horizontal. Finalmente, si yo hago la comparación entre los grados de los polinomios y me doy cuenta que n es mayor que m, por ejemplo en este caso, que tengo que aquí el grado del polinomio del numerador es 3 y el del denominador es 1, y entonces me doy cuenta que n es mayor que m, esto quiere decir que la gráfica no tiene asíntota horizontal, y por lo tanto no la puedo graficar. Este caso no lo vamos a tocar porque tendría una asíntota oblicua que no son los propósitos de este curso verlos. Esto es todo con respecto a la guía para realizar gráficas de funciones racionales. Espero que haya sido de utilidad. Gracias.